Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento. Acá, como pueden ver, todavía estamos en nuestro polideportivo. Aún no se pueden implementar las clases presenciales, pero estamos trabajando para eso. Ya de a poquito se ha estado retomando el deporte acá en Quillón al aire libre. Así que pueden haber en una de esas alguna opción de hacer alguna cosilla acá también al aire libre, sino acá dentro del polideportivo. Sería excelente así para poder vernos todos nuevamente las caras, vernos sudar y dar el 100%, vernos sudar ahí dando la gota gorda en cada entrenamiento. Espero estén súper bien el día de hoy. Felicitaciones a todos los que han llegado hasta esta instancia a estar entrenando. Llevamos más de 130 clases, más de 130 días que nos hemos estado reuniendo aquí para entrenar, para movernos un poquito y también para ir un poquito en contra también del sedentarismo, de la obesidad y sentirnos cada vez mejores, ¿cierto? Ahora sí vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Primero movilidad articular, después activación y después ya nos vamos netamente con la clase de abdomen, que es lo que nos convoca el día de hoy. Yo la verdad les contaré que me adoloría por la clase de Tabata que tuvimos el día de ayer, así que vamos a ver qué tal andamos en la clase de hoy día, pero como siempre, que cueste no quiere decir que no se pueda, así que vamos con todo el ánimo. Comenzamos con la movilidad articular. Vamos, cuellito como siempre, comenzamos desde la cabeza hasta los pies, echándole una repasadita a todas las articulaciones del cuerpo o tratando de que así sea. Vamos al otro lado con esa cabecita. Vamos, hombritos arriba. Lleva tus hombros lo más arriba que puedas, moviendo. Vamos, adelante. Uno a veces ve estas movilidades articulares como algo, que el fome, que lata, ¿para qué tanto? Pero que es repetitivo también. Pero dile a tu mamá, a tu papá, a tu mamá mejor, o a tu abuelita que haga este movimiento. A ver si lo hace con la misma fluidez que lo haces tú. Y ahí se van a dar cuenta. Seguimos bajando. Vamos, caderita. Ahí se van a ir dando cuenta que la movilidad articular con el correr del tiempo sí se va perdiendo y muchas veces más rápido de lo que nosotros pensamos o más rápido de lo que a nosotros nos gustaría. Por eso es importante que también la realicen. Yo siempre les digo que el objetivo de este taller no es solamente mantenernos regios estupendos, sino que darle funcionalidad también al cuerpo en el día a día. Poder realizar todas tus actividades diarias de mejor forma. Todos dicen, no, pero es que yo me muevo harto, yo trabajo harto, pero la idea es poder hacerlo de la mejor forma y mantenerte bien, no llegar hecho bolsa a tu casa después de tu trabajo, sino que estar con ánimo porque terminamos de trabajar y tener más energía aún para seguir entrenando. Vamos, gira. Dos por lado. Ya estamos en la clase de octubre. No les voy a decir la fecha, pero estamos ya en octubre. Espero septiembre no haya dejado estrago en ustedes. Mi sí, al menos. Rodillitas. Yo subí un kilito después de que pasó septiembre. Así que aquí estamos al pie del cañón. A ver si nos recuperamos y seguimos bajando. Tobillo. Cambio. Hacia afuera. Comenzamos con la activacional. Ponele energía, vamos, sonríe mientras estás haciendo estas clases. No vale la pena estar ahí amurrado haciendo la clase.
Vamos atrás. Vamos, dale ese trote. Como agüita. Estires el brazo al lado. Controla desde el abdomen. Yo iría así quedando con hasta hacer. Ustedes saben que yo hacemos las clases en la mañana. Y trato siempre de tomar agüita antes de la clase. Por lo menos medio litro de agua y ya lo tomé, entonces sentí el cuerpo más seco, más de... Dale puño. Saca el brazo con fuerza, como si alguien que no quisiera nada estuviera a un lado y el otro al otro. Dale. Mientras una de esas dos personas no sea yo, estamos bien. Dale. Saca doble. Sentadilla, saca, gira, saca hombro, a ver, manténlo ahí apretadito. Vamos, sigue otro poquito más. Frente, frente. Queda. Ponele jumping. Sube. Esto, vamos, sube. Vamos. Parece rodilla. Sube. Dale, crunch de pie. Ombligo adentro. Inclina el tronco hacia adelante un poquito. Que sientas tú que se está haciendo la contracción aquí en el abdomen. No solamente que estoy de pie y levanto la rodilla. Diferencia. Ahí. Ombligo adentro, adentro, adentro. Vamos ya, activando ese abdomen. Y no sé, pero yo siento el trabajo del abdomen con este ejercicio. Queda. Dale, al trote.
Preparo 2. Dale. Aguanta. Queda. Agüita, agüita. Vamos abajo. Balancea. Recuerda, este movimiento, abdomen es dominante. La cadera no se va de un lado al otro. Queda ahí quieta. Te balanceas de un lado al otro. Mantén esas rodillas flexadas. Estira el brazo. Nos vamos a ir. Dale. Estira. Estira, vuelve al centro. Hacia un lado solamente. Prepárate que nos vamos a hacer el cambio. Cambia al lado. Vamos, estira, estira. Contracción lateral. Predomina el oblicuo. Ombligo adentro. Cambia. Que no baje el brazo. Cambia. Última esta. Vamos arriba, mantén el trote. De atrás en el brazo. Sube. Mantén siempre su ombligo adentro. Yo les explico muchas veces la dinámica de este ejercicio. Estoy atrás. Extiendo el abdomen. Vuelve, junta con la rodilla. Contraigo. Dale, sigo. Vamos, con intención del movimiento, siempre. Queda. Dale, brazo. Para atrás. Aguanta un poquito más ese brazo. Queda. Si quieres, tú llevas el trote siempre arriba, siempre arriba. Ya les he dicho. Yo mantengo el trote abajo. No de flojera, sino que tengo una lesión en el tobillo que me cuesta hacer el rebote arriba. Hay mucho impacto en el tobillo. Entonces, estoy ahí más siempre, pero tú súbelo, súbelo, súbelo. Vamos, prepara esos pies, prepara esos brazos, tronco inclinado hacia atrás. Ya saben lo que se viene. Vamos, pasito adelante. Peso va todo sobre las caderas. Todo sobre el pie que va plano ahí en el piso.
Brazo adelante. Vamos. Tronco inclinado hacia atrás. Mantengo la fuerza en la pared abdominal. Sostiene el peso de mi espalda que se mantiene la postura. Vamos. Aguanta, aguanta. Brazos firmes. Tronco inclinado hacia atrás. Concéntrate en ti. Izquierda. Prepárate. Abrimos la pierna. Brazo se mantiene extendido. El brazo no baja. Se mantiene ahí. Baja por la contracción lateral que estoy haciendo. ¿Ya? No, lo que nos queda aquí se pega la pierna. Ahí se mantiene. El hombro baja. Y ahí se junta mi brazo con la pierna. Contracción lateral. Dale. Apura el ritmo de la música. Codo. Cambia. Mirando al frente. Cambia. 4, 5, 6, 7, 8. Concéntrate en bajar. El hombro. Cambia. Queda. Un poquitito. Manitos una sobre la otra. Voy a hacer 8 por lado. Codo contrario. Llega a la rodilla contraria. Dale. Cambia. Últimas 8. Excelente. Aplauso. Terminamos nuestra primera parte. Y tú, chócale virtual de siempre. Vamos acomodándonos. Acomoda tu lugar de trabajo. Toma agüita, yo diría así, no tomé nada de agua. El comí toallita también. Es necesario empezar a tener la toallita. Ya. Primer ejercicio. Vamos a necesitar los pesitos de tobillo. Necesitar estos pesitos de tobillo. Vamos a hacer el right o izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y estamos abajo. Tus manitos, o sea, tus manos, claro, pueden ir abajito la cadera, que se te da mejor estabilidad, creo yo, que en la cabeza. Ya. Vamos a ir arriba,
bajo, después subo la otra. Primero comienzo derecha, izquierda, derecha, baja, izquierda, baja. Izquierda sube, derecha sube, izquierda baja. Siempre es una la predominante. Una levanta primero, después la alcanza la otra, baja primero y después con la izquierda. Ya, el otro día lo hicimos simplecito. Vamos a hacer para acá para que se vea la cara de movimiento. Si no tienes peso de tobillo, no importa. Se puede hacer con banda elástica. Nunca lo he probado. En una de esas se puede, pero a lo mejor cuesta un poquitito más. Con banda elástica. Porque puede que alguno por ahí tenga banda elástica y no tenga peso de tobillo. Una banda elástica es más barata que los pesos de tobillo, pero si tú quieres seguir en esto, yo te aconsejo que inviertas un poquito en tener implementos para entrenar en la casa. Yo también lo voy a hacer, todavía no sé, pero lo voy a hacer porque no sé, yo cuando empecé a hacer las clases este año, creo que a lo mejor te los conté, estaba como en 67 kilos. Ahora voy a 62, iba en 62 con el 18 ya, ahora voy a 63. Pero voy a 62. Y quiero seguir, pues después que las clases terminen, ya ustedes saben, yo les digo entreno con ustedes y en las tardes estoy saliendo a caminar. Pero el trote a mí no me acomoda, por el tobillo, porque la cuestión de mi tobillo. Además que no me gusta ni tanto trotar. Porque es cosa de gusto también, pues hay gente que le gusta hacer más ese tipo de ejercicio, hay gente que le gusta trotar, hay gente que le gusta bailar, cada uno puede decidir como quiera. Entonces, voy a tener que invertir en pesitos, en todas estas cosas, en mancuernas, va a tener mi casa y va a tener el verano, poder seguir entrenando. Porque si no, ¿qué va a pasar? Claro que igual también mi alimentación. Ahí la seca, la Dani León, me ayudó enormemente a cambiar un poquito mi alimentación, a ordenarme. Y ahí puedo bajar de peso. Entonces yo lo quiero seguir manteniendo eso. Para eso que tengo que hacer, seguir manteniendo mi ritmo de entrenamiento. Como les decía el otro día, si estamos entrenando y tenemos un peso, nos alimentamos de una manera, dejamos de entrenar, lo más probable es que subamos de peso nuevamente. Ya. Después de mucha conversa, vamos. ¿Qué hacemos con esto? Acuérdate, subo, bajo. La idea es que los pies no toquen el piso. ¿Ya? Vamos a hacer 10 veces, se cuenta cada vez que sube, se cuenta. Vamos. 1, subió a la derecha. 2, subió a la izquierda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Cuando vieron, se sintió. Ahora vamos a tratar de hacerlo con las manos en la cabeza. Recuerda que cuando tus manitos van en la cabeza no van tirando las cervicales, sino que van de apoyo, de contención, pero no tirando las cervicales porque se me va a doler el cuello. Ay, que estoy haciendo mal. Posiblemente eso. Bueno, por eso tanto abdomen. Vamos por la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Con las manos en la cabeza sí se duele harto. Ahí se siente ahí chequea cómo se siente el abdomen. Duele. Hasta el cuádriceps. Nosotros aquí también, en esta parte de la pierna tenemos un músculo que se llama psoas, que también es encargado de
levantar la flexión de cadera. Así que también se está trabajando ahora. Ya, vamos a hacerla igual. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bueno, sí está bueno. Me faltaba un ejercicio que se sintiera que se trabaja bien el abdomen bajo. Y ya las elevaciones de pierna las estábamos haciendo con elevación de cadera y ahí trabaja la parte más alta del abdomen. Entonces, hacía falta. Vamos. Afuera, pesito de tobillo. Siguiente ejercicio. Oblicuo. Este no me acuerdo si lo habíamos hecho antes o no. Muy poquitas veces. Lo hemos hecho muy poquitas veces. Vamos a estar aquí. Vamos a mantener 15 segunditos por lado. ¿Qué me pasa con este ejercicio? Precauciones que hay que tener. No tener el codo separado del hombro. Ahí, arribita del brazo nos vamos. Yo lo que hago siempre, sí me acomodo y flecto un poquito la rodilla, después cuando subo, la estiro y ahí me aseguro que el peso del cuerpo quede sobre el brazo, no sobre la articulación del hombro. Y la articulación del hombro para mí muy fácil de lesionar, además que yo le contaba que me mandaba unos putos. Me quedó. Ahí se puso bueno, vamos. Ya, 15 segundos, yo los cuento. Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva moda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con 15 segundos. esta es la nueva moda. Mientras yo lo estaba explicando, ustedes la idea es que en sus casas también estuvieran haciéndolo, ¿ya? Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Y lo tienes que aprender. Brazo y pie. Bailando pegadito. Vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, cambiamos al tiro al otro lado. 15, si ustedes están aquí, arriba, comenzamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si ustedes se tocan aquí abajo, pueden sentir que su oblicuo está ahí. Apretado, apretado. Vamos. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Última vuelta. Los que quieran también, si ya están más avanzados a lo mejor, están aquí, pueden hacerlo de abajo arriba. Nosotros todavía no, sí, todos los que quieran lo pueden implementar. Ya, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos. Vamos, la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cadera igual no va atrás, va recto.
Tóquense el piso oblicuo. Ahí, pero dando la vida. Descanso. Muy bien. Nos giramos para atrás. Vamos. Abdominal. Pared abdominal. Aquí para que no me quede. Va a quedar planita. Voy a llevar caderita arriba. Lo más plana, lo más tabla que pueda. Los que puedan mantienen posición, los que no, arriba. Vamos a tratar de dar 10 arriba. La idea si esto es que cuando levantas tú la pierna se te va a ir abajo la cadera. Pero la idea es mantener ahí, arriba, arriba, arriba. ¿Ya? Prepárate. También la idea es que en ese ratito que estuvimos nosotros ahí, dándote la explicación del ejercicio, vas a hacerlo también. Vamos. Bracitos firmes, caderita arriba. Nos fuimos, dale. 1, abre la pierna. 2, 3, mantener lo más arriba que puedas. 4, 5, 6, 7, 8. Lo hagas rápido. 9, 10. Trabaja todo el cuerpo casi aquí en este ejercicio. Hasta la parte posterior se sienten lo difícil. Ahí cuando mantienen. No solamente se trabaja el músculo con contracción, sino que también isométrico ahí en la mantención. Hacemos la planchita, por ejemplo. Vamos. Segunda. Dale. 1, 2, 3. Cadera rígida. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ejemplo, yo aquí podría estar bajando, levantando la pierna y nada más. Pero no, la idea es que la cadera se mantenga ahí quieta, firme. Prepara la tercera. Dale. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este ejercicio se ve sencillito. 9, 10, pero no es para nada sencillo. Prepárate para el siguiente ejercicio. Vamos. Vamos a hacer rotación. 1, 2, 1. Este sería 1. Vamos a hacer 3 por 10. Lo quiero hacer con... Vamos a verlo con peso. A ver. La idea es que cueste. Cris, ¿me pasáis esa pesa? Esta está súper pesada. Esta tiene 7 kilos. La tortilla, pero lo digo con la mantención del ejercicio anterior que ni le cuento. Eso que se corta con tortilla, pero no hace falta que tienen de los muñeques. Ya. En la rotación vamos a hacer arriba. El peso que tengo aquí lo voy a mover acá. 1. El peso que tengo aquí lo voy a mover acá. 2. Ya, tú agarra tu mochila con peso, échale adentro lo que tengas. O los pesos de tobillo.
porque por ejemplo, si yo sé que varias tienen de estos 2 kilos más o menos, serían 4 kilos que están moviendo de un lado al otro, sería súper bueno. Yo tocando y tú temblando. Oh, esta canción me gusta. Tu cuerpo hablando, tú mi mente controlando. Caliéntate, si ahora no vamos. Yo tocando y tú temblando. Acuérdate, una pasada, rodilla, otra pasada, rodilla. Ya te quiero dar. Ya, comenzamos. Dos, tres, cuatro. Me gusta tu party, cómo te ves de frente. Me gusta cómo el pelo combina con tus lentes. Me gusta si te gusta cuando me sientes. Y me pone caliente. 7, Borracho bailando un ritmo tropical. En una noche salvaje y personal. 8, Cuando sale de casa la pantera, ataca la presa por el cuello sin frontera. Un boleto convertido en la cartera. Si tú me eras, le gusta la jodera. Yo tocando y tú temblando. Oigo tu cuerpo hablando. Tú mi mente controlando. Caliéntate, si ahora no vamos. Yo tocando y tú temblando. Oigo tu cuerpo hablando. Tú mi mente controlando. ya vamos. Prepárate, la segunda. Pies arriba. Dale más duro, quítale el seguro. Vamos. Dale más duro, bésame en los cuellos. Dale más 2, duro, quítale el seguro. 3, Dale más duro, bésame en los 4, La lunática de la discoteca. Muñeca coqueta, níquela 5, como verena. De la casa al de la disco a la barra. 6. Este otro planeta. Me gusta cómo se le marca el G-string. Parece que todos los días va el Dream Distinct. Cuando no le gusta tu swing, el dueño de Bling Bling lo llevas en el cuadrín. Me encanta verla caminar de espalda. Quedo. Cuánto viento le Y la levanta la cuenta falda. me Ay, va a me cantar. encanta. Hace que mi cuerpo yo tocando y tú temblando. Oigo tu cuerpo hablando. Tú mi mente controlando. Caliéntate, si ahora no vamos. Yo tocando y tú temblando. Prepárate. Oigo tu cuerpo hablando. Nos vamos. Mente controlando. Tercera. Caliéntate, ya te quiero dar. Dale. Quítale el seguro. Dale más 1, duro, bésame en los 2, Dale más duro, quítale el seguro. 4, Bésame en los 5, El oído biónico. ¡Marioso! 7, Oye, ya es evidente. El mundo entero 8, sabe. Somos una raza difícil de superar. 9, 10. Excelente. Se sintió, se sintió. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, toma. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, toma. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, toma. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, toma. Vamos, estrellita. Esto se llama Cuerpo abierto. swing. Ahí. Porque ella quiere, Algo para pasar la noche. buscando. Sentir los cuadros del coche. Ella quiere, Romper la pista borracha. y anda buscando un tiguerón. Pa' la guaracha. Esto es para que a la vez lo baile lento y pegado. Uno para Vamos, 3 de 12. uno para Puerto Rico y para que no se entera. De que esto es para que lo baile Bien pegado. Ya. Estrellita. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, pero ¿cómo es esto? Párame eso ahí. 8, Porque ella quiere 9, pasar la noche 10, sentir los cuernos 11, porque ella quiere 12. borracheando Bien. Borracha. porque ella quiere Vamos a pasar la noche. buscando Sentir los cuadros del coche. porque ella quiere romper la pista borracha y anda buscando un tigre. Descansa, descansa. Ahora vamos para la cura, peguen las manos del muro. Fuerte, fuerte. Prepara la segunda. No quiero cuento. Usted tiene mi alimento duro, no quiero darle fuerte. Ah, pero ¿y qué le pasa a estos palomos? ¿Por qué me quitan la música? Vamos, vamos, vamos. Fuerte, fuerte. 3 de 12. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, Porque ella quiere 5, pasar la noche 6, sentir los cuernos del coche. 7, Romper la pista borracha y anda 8, buscando un tigre. 9, Porque ella quiere 10, algo va a pasar la noche 11, sentir los cuernos 12. porque ella quiere Ah, romper la pista borracha. si quiere incrementar el trabajo del oblicuo, Pero ¿y cómo es esto? la mano que va abajo no la separes tanto del piso. Ejemplo, Oye, el más que sabe esto. si no dale, llévala abajo, ¿bien? Dame cancha usted.
Vamos. Prepara la tercera. Acuérdate. El brazo que va, no el que va hacia el pie. El que está abierto, no lo despegues tanto del piso. Vamos. 3 de 12, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Dale. Cuerpo estirado, arribita, crunch, palmadita abajo, ya, trata de hacerlo derechito, no ir girando, trata de pegar derechito, lo más hacia adelante que se pueda, crunch, concéntrate, impúlsate si quieres, un poquito con las manitos, pero no con la cabeza, evita hacer eso. Ya es hora que le vayamos poniendo atención al abdomen, que el abdomen es el que hace el movimiento para que, o sea, la fuerza para que tu tronco vaya arriba. Ya no solamente con ayuda de cabeza y de la pobre cervical, sino que imagínate, los músculos que tenemos en el cuello, que también hay, para los músculos que tenemos en la pared abdominal. Gigante el de la pared abdominal comparado con los músculos que tenemos en el cuello, que no por eso son debiluchitos, pero estamos ahora trabajando abdomen y hay que enfocarse en lo que estamos trabajando. Acá. ¿Ya? 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3. Pega abajo. 4, 5, 6. Concéntrate en el abdomen. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Uf. Excelente, excelente. Prepárate para la segunda. Descanso. Un pelín más. Y comenzamos. Ya. Vamos, por la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ah. Bueno. Se dan cuenta, cada vez uno como que está necesitando más impulso de los brazos para poder llegar arriba. Bailando, sudando la pena, no tengo miedo. Ya, ¿cómo vamos para la tercera? Prepárate. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Dale mambo. Dale mambo. Vamos, rodillita al codo. Dos por lado. No me dolió la
el aductor. Fue el trabajo de Tabata que hicimos ayer. Harto. Ya. Ya. Y es por lado, 2 se cuentan en cada lado. Ya. Vamos. Posición. Comenzamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A este no lo compares con los demás, ¿viste? Tú sabes que este está por encima. 6, Come on, man. 7, Por más que ronquen, yo duermo tranquilo. 9, Nadie me quita el sueño. 10. Somos Descansa. superiores. De la boca para afuera pueden decir que son los mejores. La Prepárate para la diferencia es que aquí lo demostramos. segunda. El pequeño Tiny. Ustedes. En directo. Tommy Viera. Vamos. Segunda. Dale. 1, Chegou a Dos. hora de dançar. O Mua Ruda Três. vai ensinar a dança do rap. Quatro. O rap boom vem te pegar. Cinco. É com muita atenção. Seis. Eu vou te ensinar agora na Siete. dança do rap boom. Não pode ficar Ocho. de fora assim. 9, 10. Vamos por la tercera. Tu movendo a cintura, todo embarcata el suelo. Como em Prepara la cima, tercera. rap boom. Vamos a hacerlo de novo assim. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos, nos quedamos en la colchonetita. Chegou a hora de dançar. Ponemos un O Mua besito. Ruda vai ensinar a dança do rap boom. O rap Aquí un boom vem besito, te pegar. adelante. É com muita Vamos atenção que eu vou por te arriba del ensinar pesito, agora acuérdate. na dança do rap boom. Tiene que ir al Não centro de pode nuestra ficar de cadera. fora assim. Vamos, pasa por arriba. ¿Cuánto hacíamos de este? Tu movendo a cintura, 15, todo embarcata 20, el vamos. suelo. Como em Ya. cima, rap boom. Vamos a hacerlo de Comenzamos. novo assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Y ella es Anita María Muñoz. Vamos. Segunda. La última dos la vamos a hacer de 30. ¿Ya? Prepárate. No vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah. Vamos, nos queda la última. Y después de esta, nuestro ejercicio final. Ya, vamos, últimas 30. Y después nuestro ejercicio final. Vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, Dios mío. Pasó. Pero se pudo. Eso es lo importante. Nos vamos abajo. Vamos. Último ejercicio. Planchita. 30 segundos de planchita. Vamos. Aquí vamos a tener a mano el cronómetro. Descansa un poquito. Acomódate por mientras. Dale, 2, 1, arriba. 30 segundos nada más. Aprieta ese abdomen lo más que puedas. Concéntrate en ese abdomen, no te concentres, acuérdate en el no puedo, en el que me cuesta, en el nada de eso. Vamos, concéntrate en terminar tu ejercicio el día de hoy, en terminar tu rutina, que ya nos queda nada, nos quedan 3, 2, aguanta, descansa. Bien. Súper bien. Vamos por la segunda de 30 segundos. Aquí estoy toda crespa. Los yoyos han tomado dominio de mí. Prepárate, acomódate por mientras que vamos a subir. 3, 2, 1, arriba. Are you ready? Dale, aguanta. Ha pasado súper rápido, 30 segundos. Quedan 5, 4, 3, 2, 1, descansa. Excelente. Descansa 30 segunditos y vamos por la última. Y hoy día vamos a ver quién me acompaña el minuto. El minutito de plancha. El otro día la Gaby puso ahí en... ¿Cuánto rato que no se me estaba escuchando? Alejandro de repente le hablo las pilas.
Porque ustedes saben que yo no soy la única que graba más gente acá, que el profe de funcional, la profe de yoga. Entonces, no, yo no soy la única que gasta las pilas. Pero a mí parece que a la única que le toca la mala suerte es que se le acaban las pilas grabando. Yo les hablo, no se escucha, pero hoy día yo creo que alcanzaron a escuchar. Y para la otra clase vamos a hacer el minuto y medio con el dolor de nuestros corazones. Vamos, respirar privado. Vamos atrás. Estira ese abdomen. Vuelvo arriba. Vamos, boca arriba. Abre esos bracitos, deja caer. La rodita hacia el lado. Y aguanta ahí, no me abandones todavía aquí la elongación. Yo sé que es importantísimo también la elongación. Todas las partes de una sesión de entrenamiento son importantes. Todas, por algo están planificadas para hacer así. Nuestro calentamiento, la movilidad articular, la elongación. Vamos al otro lado. Vuelve al centro. Nuestra elongación de siempre. Necesario. Creo que alguna vez tuve más flexible que hoy día. La semana pasada parece que fue eso. Otro suavecito. Y desde aquí un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Como siempre, muchísimas gracias por seguir entrenando con nosotros día a día, por elegirnos a nosotros para ser los que nos van a acompañar, los que nos han estado acompañando en este cambio de hábitos, en este cambio de estilo de vida que espero que estén todos teniendo en sus casitas, ya todo para mejor. Un fuertísimo abrazo. Sigan cuidándose para que algún día antes que termine el año nos podamos volver a ver, nos podamos volver a encontrar para poder entrenar presencialmente. Ahora sí, que estén muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chao.